Hola amigos, como os prometí, aquí tenemos la segunda parte del libro El cazador de espíritus, el prólogo de Víctor Colomé, que ha batido récords, ha superado las 8000 descargas. Vamos a por él, por el famoso libro de Víctor Colomé y Antonio. Empecemos. Prólogo por Víctor Colomé. Siempre he pensado que los fantasmas deben existir. Tienen que ser verdad, pero nunca he podido demostrarlo, ni menos todavía experimentarlo. He investigado sin mucho éxito en el mundo de los viajes astrales y los sueños lúcidos. Me he metido en sectas, he acumulado libros y he buscado en la espiritualidad, pero nunca he visto fantasmas, nunca he experimentado nada sobrenatural, ni he contestado la existencia de un mundo paralelo al nuestro. Aún así, y esto es sorprendente, sigo creyendo en fantasmas. ¿Qué me anima? Muy fácil, ir encontrando aquí y allá textos históricos, literarios o periodísticos, testigos personales de antiguos y conocidos, escenas de cine, donde menos lo espero vuelve a salir una información sobre fantasmas. Un día de 1990, el guitarrista Narciso Yepes, de prestigio internacional, me reconoce mirándome a los ojos. En una entrevista y con toda naturalidad, haber visto un familiar muerto en su casa. El 6 de enero de 2017, medios de todo el mundo publicaban: Silvia de Suecia dice que convive con fantasmas. En una entrevista en la televisión sueca SVT, la esposa del rey Gustavo afirma que son presencias amistosas. Hay gente que no cree, por motivos de lógica. Yo soy muy racional, argumentan. En mi caso, paradójicamente, es precisamente la lógica la que me ha hecho creer en estos fenómenos. Para mí es de pura lógica que los fantasmas han de ser una realidad. Hace unos años, la hija de una amiga de San Cugat llama a gritos a su madre desde su habitación, porque está viendo tumbado en su cama el abuelo que murió el día anterior. Asustada, describe a su madre cómo viste el abuelo, justo la misma ropa con que le enterraron, y que la niña no había visto. Una niña de 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué va a mentir ella? Una niña de 10 años no puede estar influida por películas, leyendas o relatos de terror. Solo estaba haciendo deberes en su habitación y de repente se le aparece su abuelo, fallecido el día anterior, tendido en su propia cama. Una compañera de trabajo me habla de la señora con la que coincide a la salida del colegio donde recoge a su hijo. Le explica cómo habla con su marido, muerto hace tiempo, cada vez que lo encuentra sentado en su butaca. Hay gente que lo lleva con la misma naturalidad con lo que manejan los habitantes de Macondo en 100 años de soledad. Cohabitan con seres espirituales sin problema. Y todavía otro caso cercano. Una vecina muy sensata y de plena confianza me dice que ha visto 2 veces en el rellano de nuestra escalera y en el parking de casa a otra vecina que se suicidó precipitándose desde el balcón. ¿No es tanta coincidencia, al menos, digna de estudio? Pasemos ahora de los casos de mi entorno personal a los universales. La creencia en muertos retornados está acreditada desde la cuna de la humanidad. De fantasmas se habla desde los sumerios. En la epopeya sumeria, Gilgamesh, 2600 años antes de Cristo, ya aparece el muerto reencarnado en Kidú. Los egipcios ya mencionan el cordón de plata que une el cuerpo físico con el energético y desarrollaron una compleja arquitectura funeraria, pirámides incluidas, basada en el viaje del espíritu, no del cadáver a la otra dimensión. Desde los sumerios hasta películas como Ghost o El sexto sentido, encontramos apariciones de muertos en la Eneida de Virgilio y la Odisea de Homero, en el Hamlet de Shakespeare, en el holandés errante de Wagner, en la novia de Corinto de Goethe y, leyendas aparte, en tantos otros monumentos de la cultura occidental. El Nuevo Testamento, sin ir más lejos, atribuye 3 exorcismos al propio Jesús. La ciencia lo atribuye a supersticiones locales de gente sencilla, pero es que en la otra mitad del planeta, la cultura oriental disfruta también de una extensa historia y no solo en la literatura clásica de China o Japón sobre aparecidos, espíritus de muertos que regresan a casa, poseídos y exorcismos.
Tienen sus fantasmas los aborígenes australianos, las tribus africanas y los indios americanos desde mucho antes de comunicarse entre ellos. Curiosa superstición local, a la que alcanza todos los siglos de la historia de la humanidad y todo el globo terráqueo de norte a sur y de este a oeste. Comprendo que el fenómeno no sea experimentable, ni por lo tanto estudiable científicamente, pero da rabia que la ciencia no tome más seriamente un fenómeno tan universal. Hoy mismo, en pleno siglo XXI, el tema sigue generando ficción, leyendas, cine. Incluso una concursante de Gran Hermano veía fantasmas, pero también documentales, e incluso literatura científica como la de la doctora Elizabeth Kübler-Ross, que afirma sin tapujos, desde la perspectiva médica, la existencia de seres espirituales en nuestro entorno y aporta multitud de testigos. Hoy, según las encuestas, el 32% de los estadounidenses afirman sin vergüenza creer en fantasmas. Pero América nos queda lejos y a los americanos siempre les hemos visto un poco extravagantes. Es por eso que yo, que llevo toda la vida esperando que la ciencia pierda el miedo a los fantasmas y aparezca un día un premio Nobel sin complejos demostrando su existencia, he decidido hablar de los fantasmas de casa, los que tenemos más cerca. La vida se me echa encima y no quiero morir sin haber averiguado la verdad de este apasionante misterio. No puedo esperar más. Es así como he recuperado a un viejo conocido, Antonio Jiménez. Cuando yo trabajaba en Diario de Sabadell, siempre busqué entrevistados que me aportaran un poco de luz al respecto. Algunos eran demasiado iluminados, otros esotéricos, alucinados, charlatanes, de feria o sectarios. Otros, no obstante, me intrigaban por no encajar en ningún prototipo conocido. Me inspiraban cierta confianza. Seguí de cerca el nacimiento en 1991 en la avenida Barberá de Sabadell del centro espiritual Àngels. No cerró al poco tiempo como yo vaticinaba. Bien al contrario, vi como durante 25 años, que se dice pronto, el centro no paraba de recibir cada vez más visitas de pacientes. Primero solo de Sabadell, después de toda España y al final del extranjero, mayormente de América Latina. Los pacientes llenaban cada día pacientemente, valga la redundancia, durante horas aquella sala de espera, que yo siempre veía apretujada, para ser atendidos de algún tipo de posesión. El trabajo consistía, por decirlo brevemente, en arrancarles el espíritu que les acompañaba y enviarlo al cielo. Poco a poco fui descubriendo que María Àngels se ayudaba en el trabajo de un personaje anónimo, discreto, miope, gordito, mofletudo, un poco cojo, sin apenas estudios y algo desaliñado, que escuchaba desde un rincón de la consulta la historia de cada una de aquellas personas desesperadas y que se dejaba poseer temporalmente, yo entonces no lo sabía, por el espíritu a desalojar. Asistí a alguna de aquellas sesiones y veía cómo él aceptaba con humildad su papel de secundario. Solo hablaba en voz queda, de vez en cuando, con María Àngels, pero lentamente fui descubriendo que la presencia de aquel hombre discreto, medio escondido en la oscuridad, era esencial para el trabajo que allá se realizaba. Imposible sin él. Ahora he reencontrado a aquel Antonio que tanto me intrigó hace unos años. Es un tío abierto, simpático, servicial y muy estimado por sus antiguos pacientes. Se ha retirado del trabajo y ha abandonado todo escrúpulo a hablar. Liberado de aquella disciplina, hoy vive una jubilación dorada, llena de alegría, tiene voluntad de comunicarse y ganas de dejar testimonio de lo que ha sido una vida, la suya, de auténtica película. Antonio ve espíritus y vive con ellos desde la infancia, y lo lleva con una naturalidad que te desarma. Cuando habla de ello, mezcla los fenómenos sobrenaturales que él vive a diario con temas cotidianos como la hipoteca, el último concurso de la tele, su pasión por las motos, el Barça Madrid, la visita al médico, la mejor técnica para plantar un geranio o sus 2 hijos. Pasa de la cotidianidad a la fenomenología sin solución de continuidad. Tiene los espíritus integrados en su vida. A menudo se ríe de ellos, incluso les desprecia. Califica a los espíritus débiles como una entidad de calderilla, pero respeta con devoción al jefe, aquella voz que resuena en su cabeza desde niño, solo de vez en cuando, pero con rotundidad, una voz interna que durante toda la vida le ha ido indicando el camino correcto,
le ha educado lentamente en las artes espirituales y siempre le ha ordenado con tono severo hacia dónde caminar. Con el tiempo, dice Antonio, ha desarrollado 3 facultades: vivencia, videncia y premonición de futuro. Olvida decir que cuando ha convertido también, ha ejercido de medium, ha sanado, ha ayudado a morir y sobre todo que también sabe disparar un láser desde su plexo solar que hace maravillas en los poseídos. Su experiencia constante con el otro mundo lo ha llevado a forjar un corpus teórico propio, un código ético personalísimo. Tiene ideas muy particulares sobre la religión, el sentido de la vida, la reencarnación, en la que no cree, el aborto, que no es pecado, el suicidio, que sí puede serlo, la posesión, la homosexualidad, los planos de existencia y, sobre todo, el tiempo. En este último apartado, el tiempo se acerca paradójicamente a las más avanzadas teóricas de la mecánica cuántica. Él, que abandonó los estudios a los 13 años y que desde entonces apenas ha vuelto a hojear un libro. A mediados de 2015, Antonio sufrió una angina de pecho. Lo recibió como un aviso del corazón. Decidió hacer caso y poner punto y final a su carrera de exorcista, un oficio demasiado intenso que lo estresaba y lo dejaba cada noche hecho polvo, absolutamente agotado. Después de 25 años y ya sin Antonio, el centro espiritual tuvo que cerrar para disgusto de miles de personas que de la noche a la mañana se encontraron huérfanos de confort espiritual. Hoy, Antonio vive una relajada vida de jubilado, frecuentando sobre todo el centro para la tercera edad de su barrio, donde juega al dominó cada mañana. Antonio es hoy, con 63 años, un hombre limpio y pulcro, de trato agradable, extrovertido, muy hablador, muy simpático. No quiere volver de ninguna manera a la profesión. No quiere Facebook ni WhatsApp y su número de teléfono solo lo tenemos unos pocos privilegiados. Tanta es la gente que todavía le busca para que les haga un trabajito. Lo que sí quiere es aprovechar este momento dulce de la vida para dar testimonio, porque el jefe no se opone. Si no le gustara la idea, ya me lo habría hecho saber con uno de sus rotundos no, dice Antonio. Necesita darlo a conocer, hacerlo público, y en esto estamos. Él habla y yo escribo. Nos habremos reunido una 30 de veces para trabajar, y casi 100 más para tomar café en algún bar de Sabadell y arreglar el mundo. El pacto siempre fue que yo no se lo iba a poner fácil. Aceptó.